agradecerte, Vero, agradecerte a Rita, que seguramente tenés que ir a dar clase, pero decirles que para nosotros es un honor que el doctor Montero nos acompañe. Nos acompaña porque son alianzas estratégicas, ¿cierto? Nosotros estamos estudiando quiénes se ponen de este lado. Entonces, ahí enseguida nos empezamos a estrechar el grupo. Porque si no, la lucha en soledad no sirve para nada. Y sobre todo en el campo profesional, donde tenemos realmente los que defendemos la salud, y los que defienden el comercio o la mercancía. Esta cátedra nace por considerar que el alimento no es una mercancía, es un bien de la humanidad, y en eso entonces estas alianzas estratégicas que permiten una Soledad Barruti que anda por allí, que es una periodista de investigación que nos ha enseñado tantas cosas, sobre todo nos enseñó el lenguaje, porque nosotros decimos malnutridos y ella nos dijo somos los malnutridos. Esa es la verdad. Entonces la presentación, la doctora Rosana Barca también es directora de una escuela de formación, pero además es una prestigiosa profesional también, especialista en educación. Pero más que nada, la invitación del doctor es para decirle a los gordos como yo, que son de sobrepeso todavía no llegué al otro lado, que no nos sintamos tan culpables, porque la división hoy del análisis de la obesidad pasa por lo que dicen que es el cambio en el estilo de vida y los que hablan de los factores multicausales de esta enfermedad, donde tienen que ver también los factores externos, los factores ambientales, los factores culturales, los factores sociales de las relaciones laborales. Entonces, de eso nos va a hablar seguramente el doctor, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Listo? Sí. Estamos. Bueno, ya estamos listos. Mira, te hicimos tiempo para que se llene la sala. Fantástico. Bueno, muchas gracias por la presentación. Lo mismo a Verónica y a Rita por la licenciada que hicieron, por el buen ambiente que generaron y por la presentación. Y realmente por la oportunidad de poder compartir con ustedes esta tarde, la primera vez que estoy acá en la Cátedra de Soberanía Alimentaria, y me siento realmente muy motivado. Y además porque, bueno, ya nos vamos a ir conociendo, ¿no? Miriam dijo que, bueno, este es un auditorio heterogéneo, y bueno, yo también me traje un discurso heterogéneo, así que por momentos voy a ir cayendo en el área más específica y luminosa de cada uno de ustedes, y vamos a ir transitando y recorriendo el camino que lo vamos a ir descubriendo juntos, a medida que yo vaya viendo las respuestas gestuales que generalmente el auditorio suele devolver al orador, y que son la luz orientativa. ¿Me escuchan bien así? Sí, bueno, sí. Bueno, muy bien. Damos el micrófono, doctor, el micrófono. Bueno. Bueno, muy bien. Yo le puse este título de transición nutricional porque me parece que de alguna forma condensa toda la preocupación que está invadiendo al área de la nutrición. No solo de la nutrición, como nutricionistas, como profesionales, sino también aquellos que están relacionados y aquellos que sufren las consecuencias de una nutrición inadecuada. Me parece que hablar de los orígenes, de los efectos y cómo evitar la transición nutricional sería uno de los principales objetivos de un programa o de un plan nutricional que sea coherente con las necesidades de la población. Esto de alguna manera refleja, y más adelante lo vamos a ver un poquito más de detalle, cómo se ha producido la transición nutricional en las aves. Estos han sufrido la transición nutricional y posiblemente nosotros los humanos estemos en la misma línea de transición, experimentando. Doctor, ¿quiere que se lo pase de acá? Las mismas consecuencias. ¿Quiere que se lo pase de acá como usted prefiera? Bueno, Así va marcando. Ok. pero ve, yo no sé si van a hablar de calidad del fondo, pero bueno, imagínenselo. Acá nosotros tenemos, ¿en qué consiste la transición nutricional? Sintéticamente es la transformación del modelo alimentario de una alimentación
más basada en alimentos y en comidas y siguiendo un patrón más tradicional a un modelo alimentario que se ha caracterizado por el ultraprocesamiento, por el procesamiento, por la deshidratación, por los agregados que suelen tener algunos comestibles y que de alguna manera terminamos con este panorama muy perfilado en estos edades. La ingesta total de azúcares, por ejemplo, fue disparado en estos últimos 160 años de una manera catastrófica. Por ejemplo, un habitante de Londres de posición acomodada consumía 1,7 kg de azúcar en un año y ahora está llegando casi a los 50 kilos. O sea, 50 kilos de azúcar por año es como comerse una persona chiquita todos los años, pero hecho de azúcar. Cuando uno lo ve con esa dimensión, realmente empieza a tomar idea de por qué nos están pasando algunas cosas que pasan. Y ese azúcar no es el azúcar que nosotros le agregamos a lo que estamos tomando. Generalmente no lo vemos porque viene disimulado acá con el aumento del consumo de gaseosas y con el aumento del consumo de jugo de fruta. Esto de alguna manera produce un tránsito invisible de azúcar hacia el interior de nuestro organismo y después esto genera sus consecuencias. Una de ellas es el aumento de las calorías, del ingreso calórico que ha tenido los grupos poblacionales que han experimentado la transición nutricional hacia una alimentación más occidentalizada. Próximo. Muy bien, no solo son los carbohidratos, también son los otros nutrientes oxidables los que han aumentado, pero de una manera que ha seguido un patrón cualitativo distinto. Acá lo que tenemos es que las grasas tradicionales, o sea, las grasas no solo las que tradicionalmente veníamos consumiendo, sino las que formaban parte constitutiva de los alimentos, han sido retiradas en gran parte por el trabajo de la industria, que se ocupó de descremar, de desnatar y de desgrasar todo lo que pudo, pero ha sido reemplazada por otras grasas que le hemos agregado. O sea que en definitiva no hemos cambiado mucho, le hemos sacado grasa a una cosa y se le hemos vuelto a poner. En este caso, con el nombre de aceites. Y acá vemos cómo ha aumentado en los últimos 100 años el consumo de aceites en la población, de aceites de semillas, de aceites vegetales y también de shortening, que son las grasas elaboradas por la industria y que están incluidas en todas las panificadas. O sea que los panificados de harina van amasada con una grasa especial que se llama shortening, que generalmente tiene un alto porcentaje de grasas saturadas y también solía tener un alto porcentaje de grasas trans. Este aumento del consumo de grasas y este enroque en la calidad de las grasas se ve reflejado en este espeluznante aumento del consumo de aceite de soja. Esto es lo último que ha producido el trabajo de Babal en los últimos 100 años. Nota cómo ha predominado el aceite de soja, la producción de soja, el consumo de aceite de soja, tanto en la alimentación animal como en la alimentación humana. Pero lo que sucede es que el incremento del consumo de aceite de soja se ha reflejado en la composición de la grasa humana y hemos pasado de tener un 8% de ácido linoleico a tener un 24% en nuestra grasa. O sea que nos hemos empezado a transformar y de la misma manera se han transformado los animales que nosotros comemos por haber comido lo que están comiendo, con lo cual estamos consiguiendo una lenta, paulatina y progresiva transformación de la estructura química de nuestro cuerpo. Y esto son palabras mayores, próximas. Fíjense acá, yo traje acá este esquema de Joseph Hibbert que muestra cuál sería la composición aproximada de una membrana celular en cuanto a ácidos grasos esenciales. En azul están los ácidos grasos omega 3 y en rojo los omega 6. En la primera mitad del siglo XX, la proporción entre ácidos grasos omega 3 y omega 6 es la que se ve acá, en donde predominan los de color azul. Y en la segunda mitad del siglo XX vemos que las membranas celulares están constituidas fundamentalmente por ácidos grasos omega 6, o sea, lo que tienen color rojo. Los ácidos grasos que integran las membranas celulares son las que de alguna manera, de forma general, gobiernan la forma en que las células reciben las señales hormonales. O sea que de alguna manera
son modificadores inespecíficos de la función celular de todas las células del organismo. Y además son el sustrato para generar sustancias que han conseguido que la industria farmacológica se convierta en la más taquillera de la historia. O sea, a partir de los ácidos grasos esenciales de las membranas se degradan permanentemente, de forma continua, durante toda la vida y sin pausa, sustancias que son sustratos para producir prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos y distintas sustancias vasoconstrictoras, que son aquellas que hacen que momento a momento nos duela algo, nos deje de doler, se nos inflame algo, y eso en un continuo permanente, sin parar. O sea que al modificar la membrana celular, hemos modificado también la calidad de estas pequeñas hormonas que están en todo el organismo, y hemos dado un perfil de sustrato prohormonal de tipo preinflamatorio y proinflamatorio, con lo cual cualquier problema o cualquier situación mediada por la inflamación se va a exagerar y sus efectos van a estar sobredimensionados, más allá de lo que nos conviene como organismo. Esto tiene que ver en gran parte con el desarrollo de lo que nosotros conocemos con el título general de enfermedades no transmisibles de la transición nutricional y que emblemáticamente están constituidos por nombres claves, que son diabetes, enfermedad cardiovascular, tanto arteriosclerótica, o sea, degenerativa, y aguda, o sea, tromboembólica, hipertensión arterial, enfermedades autoinmunes, neoplasias, osteoporosis, obesidad y algunas otras. Esto tiene que ver todo con este cambio de señalización que afecta a todos los niveles del organismo. Próximo. Estas enfermedades de la transición nutricional que se han difundido de manera epidémica sin ser contagiosas revelan que hay un factor común que está afectando a todo el mundo. En todas las regiones del mundo, excepto en África, la mortalidad por enfermedades no comunicativas, enfermedades degenerativas no comunicativas, superan a las enfermedades infecciosas. Menos en África, en todas las regiones del mundo, especialmente en el mundo occidentalizado. Acá tenemos en amarillo, en la región del África, estas son las enfermedades transmisibles, y en rojo las no transmisibles. Es el único continente que se da en este fenómeno. En la región de las Américas, que es donde estamos nosotros, vemos que las enfermedades no comunicables superan a las comunicables. Lo mismo sucede en la región del Mediterráneo, en Europa, en el sudeste de Asia, en todos lados que miremos, siempre las enfermedades no transmisibles están superando a las transmisibles, tanto en varones como mujeres, y especialmente en las clases, no las de absolutamente menos recursos, porque esos no tienen para comprarse cosas que los puedan enfermar, no tienen ni siquiera ese poder adquisitivo, pero los que le siguen inmediatamente, que tienen un poco más de poder adquisitivo, aunque el poder adquisitivo sea bajo, son aquellos que están siendo más vulnerados por estas enfermedades de la transición nutricional, tanto en varones como en mujeres. Ante este panorama global, yo les quise traer no solo algo que tiene mi creación personal, sino también de alguien que tiene una dimensión un poco mayor. Nosotros, los nutricionistas, tenemos como varios niveles de ver las cosas. Tenemos un nivel, con todo respeto, un nivel que es el nivel lombriz. O sea, estamos mirando de la altura del planeta, de la altura de una lombriz. Y solamente podemos ver un contorno y un sector de cosas. Y después tenemos otras lecturas que son de niveles más elevados. La lectura que hace este nutricionista de origen belga, radicado en Harvard, que es Olivier de Schuster, en la Asamblea General de Naciones Unidas del año 2011, le da una visión satelital al problema de las enfermedades de la transición nutricional, que yo quiero traer acá hoy para que ustedes puedan mirar esto desde un lugar distinto de la mirada que habitualmente estamos acostumbrados a dar. La próxima, por favor, próximo slide. Y entonces, yo he resaltado algunos párrafos de esta conferencia porque tiene más impacto cuando uno lo ve con sus propios ojos que cuando otro viene y se lo cuenta y lo cuenta a su manera. Y me voy a acercar un poco más porque no quiero... Ahí está.
Bueno, Ahí le hacemos lugar. perfecto. ¿No? Ahí está. Ah, ¿se quiere sentar acá? Nos dice Olivier de Schutter que el relator especial sobre el derecho a la alimentación aborda la relación existente entre salud y malnutrición. Y dice que los sistemas alimentarios actuales no han conseguido acabar con el hambre y además promueven dietas que generan sobrepeso y obesidad, que son dos síntomas de un problema nutricional que es más general que individual. Y recalca y destaca el papel de las mujeres como principales cuidadoras de los niños pequeños y que las mujeres deben poder tomar decisiones fundamentadas y autónomas en materia de alimentos y alimentación para que sus hijos puedan disfrutar del derecho a un nivel de nutrición que les asegure un crecimiento, una salud y un desarrollo adecuado. O sea que de alguna manera pone en el plano sistémico el problema tanto de la malnutrición como del exceso o de la distorsión alimentaria y ubica a las mujeres como el principal vector de la información y de la práctica de una alimentación saludable sobre la futura generación. Este informe del relator habla de las políticas agroalimentarias que están en la base de este problema. Las políticas alimentarias relacionadas con la producción, el procesamiento, la comercialización, la venta al por menor y el consumo de alimentos, o sea, los sistemas agroalimentarios que han vinculado la seguridad alimentaria en gran medida con la producción sin considerar su relación con la nutrición. O sea, estamos desarrollando un modelo alimentario basado en lo que hay y no en lo que nos conviene. Y estamos tratando de adaptar el genoma al alimento y no el alimento al genoma. De alguna forma estamos recorriendo el camino equivocado, a contracorriente, y el genoma tiene una capacidad de adaptación que es limitada. Y cuando lo llevamos más allá de sus límites, empieza a dar respuestas inadecuadas que nosotros llamamos con el nombre de enfermedad. Pero como no son enfermedades verdaderas, no se curan. Sin embargo, nosotros estamos muy acostumbrados a que estas enfermedades hayan sido catalogadas como producto de la fatalidad. Cuando hablamos a veces de factores inespecíficos, criptogenéticos, no identificados, debemos sospechar que eso está encubriendo a un gran actor que prefiere permanecer encubierto. La próxima, por favor. Y esto viene en conexión con una atribución hipócrita. Una atribución hipócrita porque acá nos dice de Schutter que las muertes evitables suelen atribuirse al estilo de vida elegido, es decir, hacer menos ejercicio, consumir más sal, azúcar y grasa. Pero se trata de un problema sistémico. Hemos creado entornos generadores de obesidad y hemos diseñado sistemas alimentarios que con frecuencia se oponen a una vida más sana en vez de propiciarla. Realmente acá hay una denuncia social de responsabilizar a la víctima de lo que está sufriendo. Y se dice que la víctima ha elegido hacer las cosas mal, cuando en realidad la víctima está siendo acosada por un entorno que le impide salir, no encuentra la puerta de salida. Y además, como el ganado va siendo arreado por la vaca de al lado y nunca ve al arriero. El arriero permanece oculto en una nube y maneja todo desde muy alto. Próximo programa. El subsidio a los cereales básicos y a la soja fueron responsables en parte de producción y consumo excesivos. Las dietas se hicieron hipercalóricas y ricas en azúcar, sal y grasas saturadas. Y el fomento del cultivo de algunos cereales básicos y de soja y los subsidios otorgados fueron los responsables de este consumo excesivo. Próximo, por favor. El maíz y la soja son la base del aumento de la producción del jarabe de maíz, que ahora, ayer, nos hemos tenido que sentir orgullosos porque Arco ha invertido $71 millones para producir más jarabe de maíz de alta fructosa y alguno lo va a tragar. Ya se la van a ingeniar para hacérselo tragar a la gente. Y también del maíz y de la soja han salido aceites y alimentos para animales.
sea que de alguna manera a partir de un cereal y una legumbre hemos generado una cantidad de macronutrientes especiales para alimentar prácticamente o para incrementar el consumo de toda la población. La reducción del precio de los macronutrientes en los países de bajos ingresos en base a los subsidios y lo contrario para los productos ricos en micronutrientes. O sea, lo que nosotros producimos, alimentos de verdad ricos en micronutrientes y en agua, esos son muy caros. Y en cambio son muy baratos aquellos que nos dan los subproductos de los cereales y de las legumbres que están siendo subvencionados con nuestro mismo dinero. Con lo cual se generan unos circuitos de consumo que empiezan a tomar vida propia y terminan utilizándonos ellos a nosotros. Próximo. Esto lleva entonces a un sobreconsumo de alimentos. Michael Pollan tiene en una de sus primeras producciones que se llama Food Inc., que si lo rastrean lo van a encontrar por ahí, el comienzo de su película, donde entra a un supermercado y dice en Estados Unidos y muestra una góndola donde hay 16.000 productos, dice, y uno los mira todos y parece que son 16.000 productos distintos. Todos tienen distintas cajas, distintos colores, distintos nombres, distintas fotos. Pero, si yo sigo el rastro de cada uno de ellos, dice Michael Pollan, de cada uno de los 16.000 invariablemente llego a un campo de maíz en Iowa. Todos salen de una sola cosa, que por ingeniería alimentaria empieza a tomar distintas formas, distintos nombres, distintos gustos, distintos colores y distinta presentación. Pero en definitiva, todo viene de lo mismo. Estamos comiendo siempre la misma cosa. Cuando uno empieza a comer esos productos que son monótonos, con una apariencia diversa, lo cual es una hipocresía nutricional, a eso lo llamamos dieta de cafetería. Y le damos la dieta de cafetería a un ratón, que el ratón no tiene estrés, no tiene jefe, no tiene problemas económicos, ni psicológicos, ni está casado, nada, no le pasa nada. Ese ratón en poco tiempo desarrolla enfermedades de la transición nutricional. Y acá vemos cómo se hace hiperglucémico, cómo le aumenta la insulina, cómo disminuye la sensibilidad de la insulina. Le pasa todo lo mismo que nosotros le decimos en el consultorio a los humanos que están en el camino de la enfermedad de la transición nutricional. Próximo, por favor. Y si los ratones nos parecen animales poco prestigiosos para compararnos, también tenemos los primates. Y cuando nuestro amigo mexicano, residente en Estados Unidos, Raúl Mascarrechea, que trabaja en uno de los centros de primates más prestigiosos del mundo, le da a los babuinos, que son unos monos de 35-40 kilos, durante 8 semanas, una dieta alta en azúcares y una dieta alta en grasas, en 8 semanas, estos babuinos se hacen inmetabólicos. Y si vinieran a nuestro consultorio, serían con un remedio. Serían tomando un remedio para corregir la hiperglucemia, para corregir la hipertensión. Solo en 8 semanas. Nada más que en 8 semanas podemos empezar a cambiar el funcionamiento de las células de todo un organismo. O sea, no perdamos las esperanzas, porque los cambios son eficaces. Lo que pasa es que hay que hacerlos, hay que saber hacerlos y hay que saber proponer. Y si uno no tiene esta lectura, no los puede proponer adecuadamente. Y en realidad lo que termina proponiendo es una dieta. Pero de eso vamos a hablar otro día. Próximo. La ausencia de referentes institucionales y la sustitución de los referentes institucionales por falsos referentes personales, que estamos muy acostumbrados a ver en los medios masivos, permite que se produzca esta realidad, que las personas sean alimentadas por la industria de la comida que no presta atención a la salud, como es lógico, y que sean tratadas por la industria de la salud que no presta atención a las comidas. De esta manera, esto no tiene solución. Es una espiral inflacionaria que se sigue autofogoneando hasta el infinito. Por eso que los epidemiólogos de hoy ya dicen que en el año 2030 vamos a tener 30 millones de diabéticos, porque esto es una espiral que no para y que, si no la detenemos, va a comprometer la salud de las nuevas generaciones, que empiezan ahora a meterse en el problema
inicial en el útero. A nosotros nos agarró grandecitos, pero los que ya empiezan el formateo desde el útero no sabemos todavía hasta dónde van a llegar. Ya una de las preocupaciones que tenemos es la aceptación de la cirugía bariátrica, que es un tema que lo podemos llegar a discutir, pero acá hay una aceptación social que es insospechada, porque es un tratamiento de un problema metabólico nutritivo que se resuelve extirpando un órgano sano, como si esto fuera una solución. Lo que sucede es que esta terapéutica tiene un efecto antipropaganda, porque si nosotros viéramos los obesos masivos caminando por la calle, tomaríamos conciencia de la magnitud del problema. Pero no lo vemos porque esos obesos están operados. Y entonces la real magnitud del problema pasa desapercibida. Pero no me quiero desviar. Sigamos. El otro de los mecanismos de producción de esta enfermedad de origen sistémico, que son las enfermedades no transmisibles a través de los mecanismos que acabamos de describir, tiene que ver con la propaganda. Y de Schuster nos dice: el poder de la industria agroalimentaria en influenciar la alimentación está bien documentado. Y los presupuestos públicos para la educación nutricional no están a la altura de los presupuestos de publicidad de las empresas de comida rápida y de refrescos. El redactor especial considera que no hay motivo para que la promoción de alimentos con efectos negativos en la salud está demostrado que pueda continuar sin obstáculos. O sea, hay que poner obstáculos a este tipo de publicidad y de alguna forma compara lo que está pasando con las campañas anti-tabaco instrumentadas por la OMS. O sea, acá tenemos los presupuestos de publicidad de Doritos, Chisitos, 7up, todos los tipos de sustancias o de comestibles de las empresas que están involucradas en el problema de la transición nutricional. El enorme presupuesto de millones de dólares que tiene, que supera con mucho a los presupuestos para los programas educativos, según esta visión. Toda esta propaganda y esto es el anuncio de los riesgos que puede llevar el consumo de todo esto. Realmente una desproporción, y la última palabra la tiene siempre el que tiene el poder de manejar la propaganda masiva y además ponerle contenidos engañosos. Próximo. Pero esto no ha quedado solo en la calle. El poder de la propaganda llega también adentro de la universidad. Y tenemos profesores y docentes que son afines y que son simpáticos a ciertos mensajes y de ninguna manera van a arrojar algún tipo de duda sobre los efectos de algunos de lo que está sucediendo en el medio. No van a despertar sospecha. Próxima. Las sociedades profesionales también, de alguna manera, sufren el impacto del marketing y la influencia de ese marketing, y también los funcionarios en el momento de tomar decisiones. O sea, que el impacto y el poder de la industria no queda limitado solamente a la propaganda explícita, sino que también hay otros mecanismos que van haciendo que eso se vaya insertando, arraigando en la propiedad y generando respuestas sociales inadecuadas. Próximo. Por ejemplo, material que confunden a las madres, que confunden a los funcionarios en las políticas generales de salud. Al respecto, la Corte de Justicia norteamericana del año 1934 publica este statement, que me pareció que era importante traerlo, que dice que los niños son una clase especial de consumidores incapaces de protegerse a sí mismos. Y entonces, si ellos son incapaces de protegerse a ellos mismos, ¿quién debería proteger? Y entonces aparecen los protectores. Súbitamente aparecen un montón de protectores que se afligen, porque los niños no son protegidos. Y generan documentos que después caen en manos de funcionarios y gente que toma decisiones masivas, que se vale de los contenidos de sus documentos para justificar su toma de decisiones. Por ejemplo, esto que apareció en el mes de marzo, que se llama Lineamientos para una política federal de alimentación escolar.
material que va dirigido a las autoridades, que les explica por qué deben intervenir en la política temporal y cómo deben hacerlo. Próximo. Por ejemplo, dice, acá dice, en particular, el desayuno favorece la predisposición y aporta nutrientes fundamentales para el aprendizaje, hierro, zinc, vitaminas A, C y del grupo B. Y pone una referencia bibliográfica. No desayunar o hacerlo de forma inadecuada es un mal hábito, dice este documento. Sobre todo para los alumnos que van a la escuela por la mañana. Para los que van a la escuela de tarde no es importante. No sé de dónde sacaron eso. Y además, sería una injusticia proteger solo a los que desayunan y no a los otros. Esto está escrito por uno que pretende ser referente y que le dirige a los que se ocupan de esto para que tomen medidas. Pero como estas cosas me ponen nervioso, pero yo me fui a buscar la referencia bibliográfica donde dice que el desayuno es importante para el aprendizaje. Que vamos a ver la referencia bibliográfica, qué interesante. Fui y la busqué y acá dice, bueno, Systematic Review dice una revisión sistemática de, bueno, del efecto del desayuno en la performance cognitiva de los niños y adolescentes. Ahí está. Qué lindo título. Si yo leo el título me quedo con la sensación que el desayuno tiene que ver con la performance cognitiva. Pero cuando leo el artículo, ¿qué dice? Es casi imposible poder llegar a esa conclusión. Claro, pero ¿quién no lee el artículo? Es solamente uno que se pone nervioso y el artículo está sponsoreado por Kellogg's, que se conforma con el título, porque después, como sabe que la gente lee el título y nada más, entonces con eso próximo. En otro lugar dice, si hay algún funcionario acá, lo digo por si hay algún funcionario, nada más, ¿no? Dice, una proporción preponderante de la energía aportada por las comidas que se ofrezcan en las escuelas, aproximadamente 2 tercios, debe provenir de alimentos de alta densidad de nutrientes, de los grupos de verduras, frutas, leche, yogur y quesos, carnes magras, aceites y granos y o cereales preferentemente integrales provenientes de arroz integral, pasta de trigo duro y legumbres. Pregunto, las verduras, la fruta, los aceites, los granos, los cereales, el arroz y las pastas son de alta densidad de nutrientes. Pero estaban atentos a lo que estaban escribiendo. Son de alta densidad nutricional, son de la peor densidad nutricional. Pobre funcionario que tome decisiones basadas en estas cosas delirantes. Próxima. Y en la página 14 pone este cuadro, que lástima que estén tan lejos y no lo pueden ver, donde dice nutriente, desayuno, porcentaje. Bueno, esto no tiene mucha importancia. El nutriente, y acá pone energía. Que yo sepa, la energía no es un nutriente, pero no importa. Vamos a aceptar. Energía, 250 kilocalorías para el desayuno. Después le pone calcio, hierro, zinc, potasio, vitamina A, vitamina B, vitamina C, sodio, azúcares agregados, grasas saturadas y trans. Y entonces, la pregunta es, si yo pongo todo esto en una cacerola, cada una de estas cosas, calcio, hierro, vitamina A, vitamina B, sodio, grasa, y le doy de comer esto a un chico, ¿cuánto creen que va a vivir? Poco tiempo. Porque esto es una caricatura de la alimentación. Esto es una caricatura, esto es una conceptualización de algunos contenidos, pero esto no es un alimento, esto no equivale a un alimento.
Pero no iba a eso. Esto que estoy haciendo es una observación lateral. Lo que quería mostrar es que admite azúcares agregados a razón de 13 gramos, lo cual significa 52 calorías, y 52 calorías es el 20% de las calorías que tiene la porción, con lo cual está excediendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, mientras por un lado dice que pretende que eso se cumpla, por otro lado lo infringe. Y acá junta las grasas trans con las grasas saturadas, como si fueran la misma cuestión, cuando en realidad los porcentajes son diferentes, y si esto se toma como si fuera todo igual, bien todo podría ser grasa trans, y eso podría hacer mucho daño a la salud. Pero esto también son notas de color. Lo que más debería preocupar al funcionario es que estas metas diarias de calorías y nutrientes, haceme aquí, no considera proteínas. Este es un organismo, va dirigido a un organismo que puede vivir sin proteínas. Esa tablita tiene de todo menos proteína. Sorprendente. ¿Cómo publican esto? Y esto pretende ser referente para tomar decisiones en política de salud. Un modelo alimentario donde se le da de comer solamente carbohidratos, grasas trans y la proteína no existe. Próximo. Bueno, y la frase al fondo, el apoyo. ¿Quién pagó por esto? Este El trabajo. apoyo brindado por Cookmaster, que es una empresa de catering, Danone, Tetra Pak y otra que tiene que ver con el reparto del catering. ¿Ustedes tienen conflicto de interés acá? Están equivocados. Son paranoicos. Próximo. Entonces, ahora se quiere unir. ¿Cómo creen que hicieron los productores para conseguir que estos pollos crecieran el doble de volumen, de peso, en un tercio del tiempo con la mitad de comida? ¿Qué es lo que dice esta tabla? Esto, el tiempo para que el pollo llegue a la faena, en el año 1930 y pico, era 114 días, y ahora se redujo a 40 y pico de días. O sea, un fenómeno. El criador de pollo tiene que ponerse muy contento porque tiene más pollo en menos tiempo. Pero además de tener más pollo en menos tiempo, tiene menor gasto porque le da menos cantidad de comida. Con lo cual, y genera un pollo doble de grande. Está en la gloria. Está en la gloria. Pero ¿cómo consigue que el pollo haga eso? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el mecanismo? Próximo. Así. Un alimento balanceado para pollitos. Entonces, a los pollitos le dan un alimento balanceado del día 1 al 28 y después le dan otra serie de alimentos balanceados que van haciendo que ese pollito se vaya haciendo más grande, más gordo, crezca masa magra, crezca masa grasa y bata todos los récords de crecimiento. Y entonces cuando uno ve estos efectos maravillosos que se producen en la industria avícola, empieza a pensar que tal vez nos esté pasando algo parecido. La próxima. ¿Acaso a nosotros no nos dicen que comamos balanceado? Y eso me da mala espina, porque los pollos también vienen balanceados y vienen bien determinados. Yo estoy cansado de escuchar que me digan alimentación balanceada. Cuando escucho que otros oradores están diciendo alimentación balanceada, yo me pregunto, ¿balanceada en qué cosa? Porque hoy no dicen qué cosa, dice balanceada. Y después que escucha se imagina, de acuerdo a su propia fantasía, que debería estar balanceada en esto, en aquello, en lo otro. Pero ¿balanceada en qué? No. Bueno, también sabemos que en su justa medida todo esto puede integrar una alimentación balanceada, pero la alimentación ha evolucionado en base al procesamiento y en base a la adquisición y a la incorporación de sustancias que nunca conocieron nuestros genes en toda la historia previa de la humanidad.
y van a actuar sobre un cerebro de mono que todavía tenemos adentro nuestro, que no ha evolucionado. O sea, que han evolucionado asincrónicamente la alimentación y el genoma. Próximo. El problema es cuando el que recibe ese estímulo es este cerebrito, y esto lo va a amplificar. Este cerebro va a crecer y a desarrollarse en torno de ese estímulo ambiental que ya está recibiendo desde el embarazo. Y además porque algunas sustancias están apareciendo en la leche materna. Y ahora vamos a ver. Próximo. Salvemos a nuestros niños, garanticémosle el mejor comienzo. En la Asamblea de Naciones Unidas del año 2010, en la Asamblea Mundial de la Salud, se le pide a la directora general que genere recomendaciones sobre la comercialización de alimentos y bebidas no alcohólicos entre los niños con el objeto de disminuir el impacto de los alimentos ricos en grasas saturadas, en ácidos grasos trans, en azúcares libres o en sal, en diálogo con todas las partes interesadas pertinentes, incluidas el sector privado, velando porque se eviten los problemas, los posibles conflictos de intereses, que ya vimos que no existen. Esto en el año 2010, próximo. Pero le quedó algo en el tintero a la Organización Mundial de la Salud. Yo me permito hacer una pequeña crítica constructiva. Habla de grasas, habla de azúcares, habla de sal, que son todos componentes que cumplen de alguna forma una función de nutrición. Y no menciona todo esto, los ingredientes que aparecen en la alimentación y que los alimentos originales no contienen. Y entonces, esto revela que acá se está produciendo como una disociación entre lo que es un alimento real y una cambiada noción de lo que es un alimento. Hemos aceptado llamar alimento a cosas que realmente no lo son, o ya no lo son. Y esta chica que se levanta a comer algo de la puerta de la heladera, nada de lo que tiene en la puerta de esta heladera puede ser llamado alimento. Son todos cajas, paquetes, frascos, envases de distintos tipos. Todo esto, cualquiera de todo esto, tiene al pie todos estos componentes. Por ejemplo, son pocos. Michael Pollan, en su capítulo que está en Netflix, Cooker, donde habla del aire, te da el ejemplo del pan, aparece amasando un pan, y dice, no amaso este pan, pero este pan que lo amaso yo tiene 3 componentes, harina, sal y agua. Y este otro, que es un pan de molde, tiene 37 cosas que ninguno de ustedes va a comprar. Y cada vez que comen esto, están comiendo 37 cosas que ni siquiera saben que están comiendo, que nadie sabe el efecto que hacen cuando se consumen todas juntas, y mucho menos cuando se consumen desde la mañana a la noche durante muchos años a partir de los primeros días del día. Eso es un experimento universal que cuando llegue el momento oportuno veremos en el último capítulo en que termina. Entonces, hemos aceptado este cambio en la nominación y composición de alimentos con toda la naturalidad. Para un problema sistémico que de alguna manera puede ser fomentado por documentos de este tipo, afortunadamente la Organización Panamericana de la Salud nos pone una herramienta que también es sistémica. Y esto concuerda con una definición de un prestigioso epidemiólogo inglés llamado Roses, que decía, si el problema es sistémico, la solución debe ser sistémica. Y ahora tenemos la solución sistémica. Esto es una buena noticia para la nutrición. Hemos salido del área de la oscuridad. Empezamos a entrar en la luz. Hay una organización internacional, la Organización Panamericana de la Salud, brazo de la OMS, que produce este documento que se llama Modelo de Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la
consiguen, si lo piden a Miriam, yo se los voy a presentar el original, donde la directora de la Organización Panamericana de la Salud le pide a los Estados miembros que apliquen esta herramienta para poder diseñar programas y políticas de salud poblacionales que permitan la solución sistémica de este problema que la gente no ha elegido tener. Próximo. Y entonces, dice en algunos párrafos destacados que el conjunto de la evidencia científica respalda la necesidad de proteger y promover el consumo de alimentos sin procesar y mínimamente procesar, así como de platos preparados en el momento con estos alimentos, más ciertos ingredientes culinarios como mantequilla, miel, manteca, aceite vegetal, sal, azúcar y otras sustancias simples extraídas directamente de alimentos o de la naturaleza y utilizadas como ingredientes en preparaciones culinarias a fin de incentivar el consumo de productos alimentarios, de desincentivar el consumo de productos alimentarios procesados y ultraprocesados. O sea, es muy claro, divide a los alimentos en grupos e identifica cuáles deben ser eliminados o reducidos drásticamente de la alimentación. Y esto es porque en este trabajo, publicado en el British Medical Journal hace muy poco, el año 2016, uno de los autores de este trabajo, que es Carlos Augusto Monteiro de Brasil, identifica a la población norteamericana que el 60% de las calorías viene de estos productos ultraprocesados con alto diseño de industrialización. Próximo. No quiero leer esto es para técnicos y para verlo en otro momento. Simplemente los traigo acá porque acá están los criterios que aplicaron los autores para poder distinguir el grupo de alimentos saludables del grupo de los alimentos que ellos llaman malsanos. Esa es la palabra que utilizan en el documento. Incluye el sodio, los azúcares, las grasas saturadas, las grasas trans y el total de grasas. Pero destacan esto que yo nunca lo había visto antes escrito, que es cualquier tipo de edulcorante. Y esto de alguna manera es como una afirmación cualitativamente distintiva. Cualquier tipo de edulcorante debe identificar alimentos que no deberíamos comer. Y en esto es categórico. Se llame sucralosa, acesulfame K, aspartamo, stevia, o como se llame. Primera vez. Próximo. Acá en dos tablas pone lo que sí y pone lo que no. Claramente, con nombre y apellido, con nombre que la gente entiende, no con nombre de vitamina, no con nombre de selenio, cadmio, nada. Nombre claro, o sea, la gente puede ir y comprar esto porque la gente come comida, no come nutrientes. Próximo. Y ahora, para terminar, porque se acerca el Día del Nutricionista, y algo tenemos que decir de Pedro Escudero, y yo quería proponer esta cosa media desafiante, es si podrían ensamblarse la propuesta poblacional de la OPS con la fórmula sintética que utilizamos los nutricionistas para la dietoterapia individual. Y por supuesto que sí. Se puede tomar como base alimentaria la selección de alimentos que propone el modelo de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, y si con esto se sigue produciendo alteraciones coincidentes con la transición nutricional, ajustarla de acuerdo al aporte de nutrientes según las particularidades del individuo, aplicando el método de la fórmula sintética, que es el que solemos utilizar los nutricionistas. Próximo. Escudero, cuando pronunció sus 4 memorables leyes que todavía nos siguen vigiendo, estaba viviendo en una sociedad con una problemática distinta a la actual. Posiblemente si Escudero tuviera que vivir hoy con esta problemática, no sé si enunciaría sus leyes en el mismo orden. Yo haciendo un juego, tomándome la libertad de poder jugar un poco con la ventaja de ver cómo ha evolucionado
que tal vez Escudero hablaría hoy como primera ley de la ley de adecuación, porque lo más importante es que la alimentación sea adecuada al que la recibe y eso no admite ninguna discusión. Lo que sí podríamos decir es cómo conseguir la adecuación. Y la adecuación se consigue con la mejor calidad, y pondría la calidad en primer término, porque si no tenemos calidad no podemos hacer más nada. La calidad primero, la armonía después, porque la armonía depende de la existencia de calidad. Y una vez que tengo calidad y armonía, recién ajustaría el último término a la cantidad, porque es a lo que mejor se adapta el organismo. Es a los cambios en la cantidad, siempre que la dieta tenga calidad y permita respetar la armonía. Próximo, finalmente, un aviso. 17, 18 y 19 de agosto en el Palais Rouge, Saota hacen su congreso. Están todos invitados. Los esperamos con mucho gusto y un pequeño regalito, que no sé si es un regalo o un salvavidas de plomo. Próxima. Mi libro, Alimentación Paleolítica en el siglo XXI, está a disposición de todos en la página de Intramed. Lo pueden bajar. Todos solamente lo tienen que googlear, intramed.net, y acá tienen la dirección, se las dejo para que después, si quieren, la copien, y esta noche pueden tener algunos documentos y algunas referencias bibliográficas que les pueden resultar de interés en el futuro. Sí, pero creo que, me parece que esto está antes de la clave. Me parece que está antes de la clave. Igual acá tiene la dirección exacta, y si no, el mismo mecanismo, se lo piden a la cátedra y yo los mando de mail particular. Bueno, muchas gracias por la atención, creo que se han comentado. Abrimos la pregunta, hacemos preguntas, aprovechamos, ¿qué les parece? Sí, doctor. Este proceso de envenenamiento de los primates en 8 semanas, volverlos a la naturalidad, ¿cuánto lleva? ¿Lleva 8 semanas o lleva muchísimo tiempo más? Bueno, si el cambio fue en 8 semanas, es probable que en 8 semanas en sentido inverso se corrijan todo. Hace unos años, una investigadora australiana llamada Uria tomó a un grupo de aborígenes maoríes que eran diabéticos, obesos y metabólicos y los volvió a llevar desde la vida urbana, no sé cómo hizo para llevarlos, pero los volvió a llevar a su lugar de origen, y estos en 8 semanas mejoraron notablemente su metabolismo y empezaron a corregir. O sea, esto nos da una esperanza. Ahora, cuando el cambio está instalado durante muchos años, el organismo va generando respuestas que algunas se instalan como modelos de respuesta crónica y ya no retroceden. Eso es lo que hace que, por ejemplo, la obesidad se va desarrollando. Cuando uno ve la propaganda que ve una chica elegante, flaquita y envidiable, comiéndose un bombón, dice, pero ahí está comiéndose este bombón, mirá qué lindo cuerpo que tiene, qué flaquita que está. Sí, claro, tráemela dentro de 15 años. A ver, 15 años comiendo un bombón todos los días de lo que le pasó. Porque el efecto es acumulativo, el efecto del bombón genera un cambio en la respuesta genómica. Algunas tienen marcha atrás y otras quedan instaladas. Y sobre lo que queda instalado tiene otro bombón. Y ya no cae sobre la primera, porque ya está modificada la capacidad de respuesta. Y el efecto del segundo bombón es más amplio y cada vez mayor, por eso el problema va tomando velocidad y se va incentivando a sí mismo con el tiempo. Esto es un trabajo que hizo Rubinstein, que es un investigador argentino, Marcelo Rubinstein, en un consorcio internacional, donde generaron ratones que los podían hacer obesos a voluntad, porque con una sustancia que se llama tamoxifeno le conectaban un gen que regulaba de alguna manera la composición corporal. Entonces al ratón lo hacían gordo porque le conectaban el gen. Cuando se lo volvían a desconectar, el ratón perdía peso. Pero según el tiempo que el ratón se mantenía gordo, ya cada vez que adelgazaba quedaba
con una cosa residual. Así que la pregunta tiene dos respuestas. En el corto plazo, en lo inmediato, todo es reversible. Y en la medida que el estado se prolonga, la posibilidad de reversibilidad total se va perdiendo. Y esa reversibilidad no solo es física, es la capacidad de respuesta psicológica. El que queda seteado como beso, después, de alguna manera, se le hace muy fácil volver a hacerlo. O sea, el camino ya queda bien. Lo interesante es esto de que usted marcaba, que marcó también Verónica, el papel de la publicidad y de esta, por ahí hay un artículo que dice que las 10 o 15 empresas transnacionales de la alimentación son las que determinan qué comemos. Y hay dos resoluciones en Europa que son importantes. Una en Francia sobre publicidad engañosa, precisamente a lo que nosotros nos venden todos los días los Danone, una multa varias veces millonaria en euros, que incluso hace que Danone es posible que se pueda retirar de Francia, pero además dice, se están utilizando en los niños alimentos y aditivos que se utilizan para los animales y los hacemos responsables de la obesidad en la adolescencia y en la adultez, la obesidad y las enfermedades crónicas. Y la otra, la recomendación del Parlamento Europeo también, preocupándose por este problema de los aditivos, los colorantes, los ultraprocesados, donde dando una vuelta de tuerca. Es decir, que esto que nosotros estamos peleando mucho por el tema de la legislación, contra un monstruo que es grande y pisa fuerte, ¿no es cierto? Porque es la industria. Entonces, cada vez que nos reunimos y ellos aparecen, no, esto no se puede, ahí decía colega, imaginá si le pones un semáforo color negro, el chico se va a asustar. Es decir, en lugar de buscar la positiva, de realmente nuestro rol, y el rol de todos nosotros como ciudadanos, es de pelear por el derecho a alimentación, pero una alimentación que sirva para vivir, una vida que valga la pena. Entonces, este es el debate. Por eso, doctor, queríamos decirle que nosotros desde el VAMO estamos en esta línea, y bueno, aunque venga te bollamos, por ahí. Ustedes tienen la palabra, aprovechen que tenemos un poco de allá la... Usted de algún modo, digamos que habló un poco por la madre del chivo del problema, ¿no? Habló del sistema agroalimentario, de estos perfiles de la OPS, que está muy claro, ¿no? Porque seguramente no habría ninguna industria que esté publicitando arroz integral o cosas que no tienen packaging. Pero ¿cómo hace entonces desde la comunidad científica que está investigando estos temas, que busca, digamos, que pone el acento, pone el dedo ahí donde duele? ¿Cómo hacen entonces para pensar en soluciones? Porque acá es un actor importante y no está. Bueno, esto es un problema que lo tiene que resolver de alguna manera las autoridades políticas del país. Entonces son decisiones políticas. Nosotros lo que tenemos que generar es la evidencia para que los políticos puedan tomar las decisiones correctas. Y en ese sentido tenemos que reunir la evidencia científica, tenemos que agruparla, tenemos que saber presentarla y tenemos que ir a verlo y decirles, miren, esto es lo que nosotros les podemos decir a ustedes para que no se equivoquen, para que tomen las decisiones adecuadas, porque están en general mal asesorados. Están mal asesorados. Un poco porque no se preocupan de buscar los asesores correctos. Pero alguna vez que me han llamado de algún lugar y me han dicho, ¿usted está dispuesto a contribuir? Yo dije las palabras mágicas. Les dije, por supuesto, siempre que vayan en beneficio de los niños, cuenten conmigo. Y nunca más me volvieron a ver. Cada vez que digo las palabras mágicas, me pasó en Tucumán, me pasó en Córdoba, me pasó en Mendoza, me pasó en la ciudad de Buenos Aires. Cada vez que pronuncié las palabras mágicas, se hizo el milagro y nunca más me contestaron a nadie. Así que no hay que decir las palabras mágicas. El tema es sobre todo tener conciencia de que no hay soluciones individuales, sino políticas. Igual, sí, mira, se puede, aprovechando que también hay varias que son compañeras quizás presentes, que
que no sé si es solamente político, creo que el plano político es muy importante, pero también las decisiones que se toman desde la universidad, desde las organizaciones, desde cuando uno planea un congreso, parte de la realización del congreso es con quién uno busca financiamiento. El financiamiento es una de las herramientas de la industria para decirnos qué decir o qué no decir, porque obviamente que el que quiera hacer un congreso tiene que tener un financiamiento, y ahí sí creo que es importante el rol del Estado, porque si uno se puede financiar de esa forma, sería mucho más sencillo. Pero creo que también es, mismo para las organizaciones, cuando muchos deben organizar charlas, creo que ahí también es importante el plano, cómo nosotros nos movemos en ese sector, con quién articulamos. Nosotros como estudiantes de nutrición, en el Congreso de Nutrición, Coca-Cola nos ha ofrecido 20 veces ser sponsor del Congreso sobre soberanía alimentaria, porque ni siquiera les importa el título. Al contrario, dice, bueno, si el Congreso de Soberanía tiene que estar Coca-Cola, porque es soberana. O sea, nosotros preferimos buscar otra herramienta para financiar el Congreso y no eso. Que mismo hemos discutido con organizaciones ya nutricionistas, que vos salías de la charla sobre obesidad y estaba Pico Dulce. Y a mí, yo lo hemos discutido muchas veces, pero obviamente que nuestras compañeras que están ahí adentro no quieren que esté Pico Dulce, pero hay otro sector que sí. Creo que esa es la lucha que nosotros tenemos que dar, por eso está buenísimo que usted esté en estos espacios, pero tenemos una fuerte disputa en la universidad y en las organizaciones que creo que hasta es más sencilla que la política, pero es muy difícil de dar igualmente. No sé si... Bueno, que no es la política, pero es la política también. Son como distintos niveles, todos de alguna forma contribuyen al cambio de modelo. Nosotros como sociedad científica que tenemos el orgullo de decir que no nos han condicionado jamás el programa, ni nos han puesto el dedo, ni nos han superido, ni nos hemos permitido que nos supieran oradores ni temas, tenemos una arena que es la arena de la demostración de lo que nosotros decimos. Y ahí estamos de alguna manera enfrentando evidencia científica de este tipo y somos nosotros los que podemos interferir con eso, porque no toda la población está en condiciones de analizar esos trabajos y demostrar lo contrario. Entonces, esa es la parte que nos corresponde a nosotros como sociedad científica. Después están las otras cosas, que es lo que vos decís, que cómo podemos movilizar al resto de la sociedad. Y ahí sí hay muchas herramientas. Están las redes sociales, están las madres. Ninguna madre va a negociar a su hijo. Ninguna madre va a negociar la salud de su hijo. Solamente si se las engaña y se les hace tomar la dirección equivocada diciéndole que era correcta. ¿Qué es lo que suele pasar? ¿Qué es lo que hacen este tipo de documentos que confunden? ¿Y qué es lo que hacen muchas de nuestros colegas que se ponen el guardapolvo blanco y desde el guardapolvo blanco, si no pueden convencer, consiguen confundir? Y la confusión va a favor del no cambio, porque la confusión paraliza. Y cuando uno ve que los medios masivos están llenos de colegas que opinan, y uno dice, ¿dónde está el currículum de esta persona que opina? No tiene currículum. ¿Por qué el periodista elige una persona que no tiene currículum para que hable de un área que no tiene experiencia? Para generar confusión, no importa lo que diga lo que quiera. Sí, muchas veces Estábamos discutiendo adentro del ámbito de la sociedad argentina de nutrición, y uno sobre cuáles eran los patrones alimentarios saludables, y uno de los integrantes, con prestigio, con una opinión que supuestamente tiene peso, empezó a hacer propuestas de decir, bueno, los turcos comen legumbres y dátiles y son saludables, los griegos comen animales pequeños, aceite de oliva y son saludables, los japoneses comen pescado y algas y son saludables, y la cosa, ¿qué me quiere decir con esto? ¿En qué se parece las legumbres y los dátiles a los pescados y las algas y a los pollos? ¿Qué vamos a hacer con esto? No, porque estos son prácticas saludables. No, pero un momento, estos no son prácticas saludables por lo positivo. ¿Qué tienen en común todos estos que son saludables haciendo cosas distintas? Lo único que tienen en común es lo que no hacen. No consumir procesados. No puede ser. Y además, Pero que estamos encargados de accesibles en esos lugares. Digo, son expresiones son económicos y accesibles. Sí. Acá recomienda dátiles y pescado. Por supuesto, eso no comen, eso
que no comen porque es lo que tienen para comer. Entonces nosotros tenemos que hacer un modelo alimentario que esté basado en lo que sí tenemos para comer. Y cuando se empieza a atacar a un alimento básico de nuestra alimentación, como es la carne, porque a nosotros estamos sufriendo el ataque de la carne. Y si los argentinos no comemos carne, que es lo que producimos, así como los japoneses tienen pescado y los mediterráneos tienen aceite, nosotros tenemos carne. Si nosotros agregamos de la carne, ¿qué comemos? ¿Por qué la reemplazamos? La reemplazamos con esos productos de alto poder nutritivo que nos mostraban ahí. Con arroces, con harinas y con feculentos y con todo eso. Pero también me parece que en ese sentido sería interesante saber que el país es bastante vasto y en ese sentido las proteínas que pudieran venir de distintos componentes, también en Argentina hay pescado que también podrían consumirse y sin embargo no es algo que esté promocionado como un alimento base de la población. Entonces se va generando cultura que no solamente no se come la carne, pero en lugar de la carne se terminan comiendo la salchicha. Y la madre considera que le están dando carne cuando le están dando salchicha. O que le están dando calcio porque toman, como decía, un microelemento dentro de lo que hace bien al hueso para que crezcan. Entonces, como no le gusta la leche, le dan 3 o 4 danoninos por día y le están dando kilos de azúcar cuando la mamá piensa que le está dando calcio, porque es lo que está publicitado, como que es una forma de, digamos, de obtener el calcio de un alimento. Bueno, por eso yo creo que el documento de la Organización Panamericana de la Salud da un modelo general para aplicar a todos los países del continente. Después cada grupo de nutricionistas de cada país y de cada región del país tendrá que darle el formato que corresponde, pero ya tenemos el parámetro general, la orientación está dada y la alimentación tiene que ser en base a alimentos. Pero además, doctor, hay mecanismos perversos, diría yo, mecanismos perversos disfrazados de científicos. Por ejemplo, la plata que nos falta en las universidades se subvenciona un plan que para mí es la privatización del estudio de la nutrición, como en el caso Colina. Entonces, vamos y enseñamos educación alimentaria, se supone. Entonces, simultáneamente vemos la convocatoria a talleres, pero no para talleres para saber cuál alimento es bueno, no, sino para fraccionar las sopas instantáneas, talleres para fraccionamiento de sopa. Y al final de una supuesta capacitación, le entregamos un paquete de sopa, no suiza o estas cosas, que es cara, que tiene exceso de grasa, de aditivos, tiene todas estas contras de los alimentos ultraprocesados, pero encima le agregamos un factor económico. La gente no tiene plata para comprar eso. Entonces encima se queda con la culpa porque no puede hacer. Y el otro mecanismo perverso que está en este momento donde hay una ampliación de la pobreza y de los sectores vulnerables es el caso de los bancos de alimentos. Están entrando en muchas escuelas los yogures, los danoninos próximos a vencer, se entregan en las escuelas de los sectores más pobres. Entonces eso viene de dónde? Del banco de alimentos. Y miren ustedes el amigo mío no es. El enemigo, para decirlo así, de los niños, el señor Albino, es uno de los promotores de Monsanto. El Banco de Alimentos, la Red Nacional de Banco de Alimentos, funciona en el 7º piso del edificio Monsanto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué entonces se produce en algunos países la protección, la publicidad engañosa, todo lo demás, y nosotros por otro lado la estamos promoviendo? Y la estamos promoviendo, como digo, con mecanismos arteros, ¿puedo decir la palabra? Me da permiso. Con hijaputez. En realidad. Entonces, este es el disfraz. Porque yo estoy contenta en la escuela de San Francisco Solano, que es la que me refiero, porque todos los días me llegan las cajas de danonino, de yogur, que son los sobrantes próximos a casa. Para empezar, el derecho a la alimentación es un derecho a la alimentación adecuada. No para que haya comida para pobres y comida para ricos. Y lo que es más grave, doctor, y eso seguramente usted ya lo sabe, y
importante decirlo, de que las universidades están empezando a producir este tipo de alimentos. La Universidad del Litoral está produciendo los alimentos deshidratados con aditivos extendidos de soja, sin proteína, que son las comidas de los pobres. Comidas de los pobres. Que mandaron en el momento de la emergencia, puede ser un día o dos, a Concordia y a las zonas inundadas. Lo produce la Universidad del Litoral. Pero ahora ya anuncian una inversión varias veces millonaria en La Plata para también hacer este tipo de alimentos que son ultraprocesados y recontra. Bueno, la Universidad de Quilmes con la super sopa en su momento. Bueno, está la Universidad de Quilmes con la super sopa, que tiene también toda una historia, lo de la super sopa, que puede ser utilizada, es un buen recurso para el momento de la emergencia. Pero ustedes fíjense, cuando ven la capilla de San Francisco Solano, comida doble, un alimento presente. Entonces, ¿qué pide? Pide leche en polvo y pide sopa deshidratada. Ahora, si la llevamos, ¿con qué agua vamos a reducir? ¿Con qué? ¿Con qué agua? ¿El agua es segura? ¿El agua está contaminada? ¿Sí o no? Entonces, ahí tenemos otro tipo de problema. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con estas cosas y señalar, no es más que señalar, hay que denunciar. Estas no son políticas. Las políticas públicas son aquellas que van a defender nuestra salud y nuestro bienestar. Si no juegan para este partido, bueno, vamos a confrontar. Este no es un partido de Boca River, pero sí tenemos que confrontar. Miriam, pero además hay otra cosa. Vos decís, porque nosotros, digamos, que estamos en el tema, entendemos que el danonino no es comida de rico, porque sabemos que es mala. A eso cualquiera te va a discutir cómo el danonino no es comida de ricos. Si la publicidad lo recontra prestigia, es caro, no lo come cualquiera. ¿Qué más quieren los comedores de gente vulnerable que les regalen danonino? Entonces encima es como una doble lucha y como vos decís, es sumamente Es un mensaje perverso. Porque después esta situación, doctor, hay acá un grupo de colegas que han trabajado en el impacto, bueno, la asignación universal económica, que han trabajado en eso. Es esta historia de que uno por la publicidad piensa, yo que no sé nada de nada, pienso que esto es lo mejor, entonces esto es lo que yo quiero para eso. No tengo plata, pero cuando la tengo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Compramos danonino y marcan porque es lo que creemos que se debe comer. Nos curamos la constipación porque es la equidad y de los huesos que a mí me fallan ya con el calcio y así de seguir. Mira, pero una cuestión que me olvidé de contarles para que se pongan todos contentos. Y de paso le contamos, el otro día vinieron representantes de la industria a la escuela de nutrición a juntarse con la vicedirectora. La vicedirectora es compañera nuestra, que fue la que fundó nuestra agrupación, organizada. Pero vinieron con una propuesta. Querían hacer una jornada, una conferencia de prensa donde se diga la importancia de los ultraprocesados que se hagan en la escuela de nutrición, que estén 3 o 4 representantes, entre los cuales seguramente esté Sergio Brito, que otra vez, un profesor nuestro que está de ese lado, una compañera que está de otro lado. Pero a lo que hoy es que venían y le plantearon que estaban preocupados por la creación de la cátedra de soberanía y por la postura de la escuela de nutrición de la UBA en contra de los procesados. O sea que, si bien nosotros queremos, porque muchas veces cuando estamos en estas charlas como que decimos, ¿y qué podemos hacer? Y todo lo que hacemos no alcanza, como siempre está esa cuestión al final de la charla, ¿y cuál es el? Bueno, creo que vamos bien. Creo que o sea, la realidad es que pero si ellos son, nosotros dense cuenta algo, estamos llenando 3 o 4 veces el lado de las máquinas, están viniendo profesionales que están empezando a mirar de otra forma. No es casual que esté acá, para nosotros es importante, tenemos que seguir contagiando, hacer encuentros y que vengan. Obviamente que en algunas cosas muchos no estaremos de acuerdo, algunos, porque seguramente capaz que uno dice, bueno, con las proteínas, yo soy vegetariano, yo soy vegano, pero yo creo que nosotros la primera lucha es la lucha contra la agroindustria y después empecemos a ver el tema de los veganos. Son cuestiones
ya vienen, es muy heterogéneo el campo que nosotros estamos. Pero vamos bien, era eso, contarles que están preocupados. Hace 4 años cuando empezamos, eran 3 las cátedras, la nuestra fue la tercera cátedra, hoy son 18. Todas en el marco de universidades públicas, en medio de un profundo debate. Y la otra, con el 2001 empiezan a aparecer las ferias soberanas, las ferias de productor al consumidor directo. Hoy todo el país está multiplicándose la feria. ¿Por qué? Porque también en el imaginario, digamos, está entrando esto del consumo del alimento fresco, de la búsqueda del productor, está entrando esto. Claro, si esta enorme ciudad tenemos que ir a la feria de la FAUBA o al mercado de Bonplan, que es caro además, no podemos resolver. Pero empezamos a generar. Ahora, nosotros estamos trabajando en el Tribunal de los Pueblos para aportar al Tribunal de la Haya contra Monsanto, que simultáneamente se va a hacer el Tribunal de los Pueblos. Y estamos juntando la documentación. Y es grato de ver precisamente eso, cómo la cantidad de organizaciones que están trabajando en esto y que van creando esta conciencia, aparentemente poquita, más grande, para que podamos seguir multiplicando nuestras voces. Eso es lo que importa. Doctor, nosotros a todos nuestros invitados los castigamos a que nos lean. Este es el folletito, el primer cuadernillo. Estamos medio fiaca para sacar nosotros, pero es el cuadernillo que contempla el tema de la soberanía alimentaria y que fue presentado en las Voces del Fénix en el 2014. No, 2014, sí, esto salió en 2015. Así que por lo menos así se acuerdan de nosotros. Muchísimas gracias, Miriam. Me gustaría que me vuelvan a invitar porque fue muy agradable estar acá. Y ya no vamos a tener para compartir, para discutir, para pensar, para aprender, con mucho es lo que gusto. dijo Valdana. Valdana dijo de que ellos tenían mucha experiencia en el trabajo territorial y cuando se encontró con este marco, la Facultad de Medicina, en el aula magna, con este público, con este entusiasmo, dijo, nosotros no habíamos ido a la universidad, no teníamos experiencia. Miren ustedes lo importante que es eso, porque acá están los jubilados, acá están los estudiantes, acá están los profesionales, de pronto tenemos un contador, un arquitecto, gente de 9 de julio, de La Plata, de distintos lugares de la provincia que se vienen religiosamente. Así que mire usted cuántas cosas tenemos para hablar. Bueno, tenemos mucho para hacer entonces, mucho camino para resolver y lindo. Aunque algunos tengan ya me van a criticar, ya sé, el hilo corto todavía que queda, pero hemos logrado garantizar juventud, doctor, porque esto entusiasma y hace que uno tenga más ganas de hacerlo. ¿Cierto?